siendo el mismo de hoy, de los siglos. Es el yo soy. Él es el que siempre nos satisface nuestra alma. Él es el que lo llena todo. Él lo es todo. ¿Cuántos lo saben que es así? Le brindamos alabanzas de aplausos a nuestro Dios, iglesia. Dios es bueno. Vamos a permitir que los niños pasen a sus aulas o clases. No quiero decir clases, sino a que vayan a regocijarse con el Señor y en el Señor. Hoy quiero dejarle a usted la palabra, y para eso me gustaría que me acompañe para estar familiarizados en lo que es el mensaje de hoy. Dios es precioso. Aleluya. ¿Trajeron sus Biblias? Sí. Aleluya. Entonces, abra su escritura en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos 5, 18. Dice la escritura: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El tema de hoy es: cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Creo que al momento de escuchar esta gran verdad, surge en nuestra vida interior un reconocimiento, más que reconocimiento, un agradecimiento en nuestra vida, y expresar esa gratitud a nuestro Dios por sus bendiciones y favores recibidos. Vemos que Dios sigue haciendo maravillas en cada uno de nosotros, y eso nos lleva a considerar y a reflexionar las intervenciones de Dios, cómo Dios de una manera u otra sigue impactando nuestras vidas, sigue haciendo cosas grandes, maravillosas, que nosotros podemos ver cada milagro, cada experiencia, y a partir de cada mover de Dios en nuestra vida y dentro de nuestra vida y a través de nuestra vida, nosotros podemos valorar esa relación con Dios, de saber que Dios es fiel. Dios es fiel, ¿verdad que sí? Y nosotros podemos decir que su fidelidad es tan grande y tan maravillosa, pero lo cierto es que no podemos negar la realidad, que a veces surgen situaciones que nosotros no podemos entender, mucho menos comprender, pero que de cierta forma Dios las permite, porque en un momento dado, a través de situaciones que enfrentamos o afrontamos, en ese procesar o en ese proceso, al terminar ese momento quizá indiferente o difícil, que en el momento preciso no lo podemos comprender, después que pasamos esa situación adversa o contraria, como que hay un entendimiento claro, como que podemos entender cierta forma, decir, aunque al momento de esta angustia, opresión o tribulación o dificultad que estaba atravesando, no la pude comprender, pero ahora que ya atravesé esta adversidad, creo que puedo comprender por qué sucedieron cosas en y a través de mi vida. Sabe, mi hermano, usted y yo estamos en una embarcación de vida. Es decir, que nosotros comparamos nuestra vida, que vamos en un barco hacia un lugar, hacia un destino. Pero no podemos negar la realidad que en este viaje vamos a enfrentar desafíos, obstáculos, tormentas, momentos incomprensibles. Pero lo cierto es que no podemos negar la realidad, que en esa embarcación de vida el Señor está con nosotros. Él va con nosotros, y no solamente va con nosotros, sino que Jesús
está con nosotros, Él viaja con nosotros. Cuando miramos esta porción de la Escritura, quiero remontarme a la palabra del Señor, hablando acerca de que nuestra vida es como un viaje, que vamos en esa embarcación. Y le vuelvo a reafirmar, el Señor no nos deja solos, el Señor está con nosotros. Cuando observamos el libro de Marcos, observamos muchas cosas. El viernes estuvimos en la vigilia y el Señor estaba hablando acerca de las barcas y utilizó 5 porciones bíblicas referente a lo que era la barca. El pastor que ministró acerca de la barca, y observando eso, el Señor ayer me habló. Aunque anteriormente el Señor sí ya estaba ministrando en la semana en mi corazón acerca de lo que Él quería ministrar en nuestro corazón. Y cuando fuimos a la vigilia, habló el Señor acerca de la barca. Y miro en esta parte de la Escritura, en el libro de Marcos, que cómo Jesús ministraba a la multitud, ministraba a la gente. Y al observar, miro cómo Jesús siempre, por lo regular, por lo menos en este capítulo o en estos episodios o en esta parte del libro de Marcos, podemos observar que Jesús enseña o estaba enseñando a la multitud junto al mar. Y dicho sea de paso, después Él comienza a subirse en las barcas y ahí trae un sinnúmero de enseñanzas a las personas. En este caso no solamente a las personas, sino también a los discípulos. Y observemos entonces en el capítulo 4 de Marcos, que dice la Escritura, capítulo 4 versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de Él mucha gente, tanto que entrando en una barca, ¿sí? ¿Observó? Jesús entró ¿en dónde? En una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Le voy a pedir un favor muy grande. ¿Puede ponerse de pie? Ahí está. ¿Están ahí? Sí. Ahora yo voy a sentar y me voy a quedar sentado enseñando la palabra, y usted se va a mantener todo el tiempo de pie. Sí, dice que Jesús miró la multitud y buscó la forma de cómo iba a traer la palabra del Señor. Dice que buscó y encontró la barca, entró en ella y se sentó. La usó como una plataforma, como un púlpito, para entonces a partir de ahí enseñar la palabra. Y es lo que voy a hacer. Me voy a sentar y le voy a predicar la palabra, y usted se va a mantener de pie. Así que ahora no se va a dormir. Estoy contento por eso. No, simplemente lo más quiero hacer para que mirada por un momento las enseñanzas de Jesús. Pueden tomar asiento. Ya se la estaba creyendo, ¿verdad, iglesia? Ya mira uno, aquí me encanta venir a la iglesia porque aquí descanso, mi alma se regocija, que descanso en el Señor, que duermo plenamente. Sí, dice que otra vez comenzó Jesús a enseñar. Ese era su pasión, su deleite, el Jesús en enseñar la palabra. Pero dice que se juntó al mar y se reunió alrededor mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Jesús les enseñaba, y la forma y en la manera que Jesús les enseñaba a toda la gente que estaba alrededor, dice que les enseñaba por parábolas. Y les enseñaba muchas cosas, y todas las cosas que Jesús les enseñaba era por medio de parábolas. No les decía o les enseñaba otras cosas, sino a través o por medio de las palabras, de las parábolas. En esa misma escritura, en ese mismo contexto, en este mismo capítulo, miramos que Jesús enseñó, por lo menos en esto, yo sé que enseñó muchas cosas más por medio de parábolas, pero aquí sobresalen 3, y era que enseñó la parábola del sembrador. Después también enseñó la parábola del crecimiento de la semilla. Posteriormente enseñó la parábola de la semilla de mostaza. Y el capítulo 4 versículo 33 dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían ellos oír. Puede imaginar toda la multitud y Jesús enseñándole esas parábolas, la parábola del sembrador, y la gente estaba oyendo.
la palabra del Señor. Conforme Jesús veía que le enseñaba, él no podía expresar o enseñar mucho más allá, simplemente enseñaba conforme a lo que ellos podían oír. Pero no nos detenemos ahí. Dice la Escritura en el versículo 34, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué queremos entender por esto? Que hay una diferencia, mi hermano, entre oír y entender. Usted puede oír y muchas veces puede no entender lo que se está usted oyendo. ¿Verdad que sí? Jesús enseñaba la Escritura, la gente estaba escuchando las parábolas atentamente, pero en su mayoría no entendían lo que Jesús les enseñaba. Y es por eso que Jesús les exaltaba o gritaba, decía: los que tienen oídos para oír, oiga lo que les estoy enseñando. Presten atención lo que les estoy enseñando. Y la mayoría no entendían lo que Jesús les enseñaba, con excepción de los discípulos. Dice que cuando Jesús estaba solo, después de haber enseñado las parábolas, los que estaban junto con él, en este caso discípulos, se le acercaban cuando Jesús estaba solo, como temor a que, usted sabe, ¿verdad?, de preguntarle. Porque a veces suele suceder así, ¿verdad?, que nosotros nos creemos como que no las sabemos todas, pero a veces no sabemos nada. ¿No le ha sucedido así? A veces usted estaba en las clases y la maestra dice: bueno, ¿entendieron mi materia? ¿Cuántos entendieron que les decía? Y uno sabía que no había entendido ni jota, ¿verdad? Y uno se quedaba con la duda, por el miedo de decir que van a decir los demás que no entendí. Pues así pasó. Los discípulos no entendieron, y cuando Jesús estaba sola se acercaron y le dijeron: Jesús, no entendemos, ¿qué quisiste decir acerca de la parábola del sembrador? Le dice: aún ustedes están sin entendimiento. Y le dice: bueno, bienaventurados ustedes, porque a ustedes se les ha concedido que puedan conocer los misterios de Dios. Y comenzaba a darles el verdadero significado de la Escritura. Y allí es donde ellos comenzaban a comprender, a entender el significado de lo que Jesús les estaba enseñando. Y ellos, hermano, mire qué experiencia tan linda, que usted y yo, si usted le ha entregado la vida al Señor Jesús, usted puede tener esa relación personal y acercarse a Dios y decir: Señor, cuando usted está leyendo la palabra del Señor, quizá al momento usted no lo entienda, pero usted sabe que usted le ha entregado al Señor, que ahora usted no es un simple creyente, porque existe, hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Mucha gente le cree a Dios. Usted se acerca con la gente y la gente les dice: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no sigue a Dios, no conoce a Dios, ni mucho menos conoce su palabra, ni tiene la mínima idea de lo que dicen las Escrituras. Pero aquellos que hemos decidido no solamente de creer en Dios, sino creerle a Dios y conocer a Dios, podemos acercarnos, y de esa forma Dios conoce que usted no solamente es un simple creyente, sino que usted es un discípulo, una persona que está sentado a los pies de Jesús para aprender sus enseñanzas. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Y ahí es donde Jesús estaba sentado y llegan los discípulos, y mire, esa es la forma correcta donde usted y yo, no tiene que ser el pastor el que le dé la interpretación de la Escritura. Usted tiene al pastor de pastores, aquel que le puede abrir el entendimiento de lo que dice la palabra del Señor. Aún déjeme decirle, yo como discípulo de Jesús, a veces no entiendo lo que dice la palabra. A veces me toma tiempo de traer la palabra del Señor, y literalmente, hermano, a veces he llorado: Señor, no tengo la palabra. ¿Qué quieres traer a tu pueblo? Porque esto no es de traer algo teórico, algo de conocimiento, algo que a mí me place decir: esto es lo que le voy a enseñar al pueblo. Es una relación donde puedo acercarme al Señor: Señor, ¿qué quieres traernos a nuestra vida para poder transmitir tu corazón a tu pueblo? Tú conoces el corazón y la necesidad de cada uno de nosotros. Yo no, yo puedo traer algo teórico, algo que aprendí de un pastor, y le puedo copiar el mensaje y lo transmito. Y el Señor dice: no, eso no es lo que yo quería hablar, yo te quería enseñar algo más. Y a veces toma tiempo.
de acudir al Señor y de leer la palabra, y ahí es donde el Señor nos abre el entendimiento. Ahora, la mayoría no entendía, la mayoría de gente no entendía las parábolas, pero los discípulos le entendieron porque Jesús les abría el entendimiento de lo que Él les estaba enseñando. ¿Cuántos quieren que el Señor les siga abriendo el entendimiento de lo que Él nos enseña cada día? Levante su mano. Aleluya. Todo se da. Jesús en particular declaraba todo, les abría el entendimiento. Tener entendimiento implica tener la capacidad de comprender, de discernir cosas, conceptos de una manera profunda y clara, de poder percibir claramente lo que significa. Aunque claro, hay diferentes aspectos de nuestra vida que debemos de saber que hay cosas que desconocemos. Por ejemplo, una comprensión intelectual. Cuando hablo de comprensión intelectual, es como yo cuando lo miraba de esa forma decía: Padre, es que sí, hay cosas que uno desconoce, y a veces, aunque uno quisiera conocer, no tiene esa capacidad de poder comprenderla, no tiene esa capacidad de poderla entender en su claridad, en su profundidad. Por el hecho, le voy a poner un ejemplo: las matemáticas. ¿Usted entiende las matemáticas? ¿Usted es hábil? Aquí tengo un hermano, bueno, es Fermín, tiene su hijo, y su hijo es hábil en las matemáticas, inclusive es arquitecto su hijo, hermano, o ingeniero. Miren, hasta freeway se fue allá a hacer planos en el freeway, sí, allá en Nueva York. Así de que, ¿cuánto le dan paso por el hijo de nuestro hermano? Entender los conceptos matemáticos, no solo entender cómo aprenderlos así de memoria, sino también saber cómo funcionan y en cómo se pueden aplicar. Y a la verdad, yo me tomo en esa materia y desconozco, no entiendo, aunque me lo enseñen. Aún en la escuela misma me tomó mucho problema, se me dificultaba, y aún hasta esta fecha no sé qué son la raíz cuadrada. ¿Usted sí sabe qué es la raíz cuadrada? Levanten la mano los que saben la raíz cuadrada. Ay, Señor, sí hay. Bueno, en esa materia usted sí tiene el entendimiento. Desconocemos muchos de nosotros en muchas áreas, ¿verdad? En eso es a lo que me refiero, que a veces no podemos comprender en su totalidad, de tener la capacidad de comprender, discernir conceptos en diferentes materias. Pero en este caso, Jesús enseñando la palabra, que aún era la palabra misma hablada por Dios o Jesús, los discípulos no la podían entender, y Jesús les daba ese entendimiento para que de esta forma ellos posteriormente podrían entonces capacitarse, ir desarrollándose, y al mismo tiempo en ese entendimiento ellos posteriormente lo podrían aplicar en su vida diaria. Eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor nos habla y nos habla el entendimiento, es para que posteriormente esa palabra que Dios te habló, tú la puedes comprender y entender: esto es lo que me quiso decir el Señor, y la comienzas a vivir en esa vida, en el contexto de lo que estás tú viviendo. ¿Me doy a explicar, iglesia? Si tenemos que mirar cómo Jesús de esa manera les abría el entendimiento. Pero miramos los niveles. ¿Por qué es que Jesús nos abre el entendimiento? Por ciertas cosas, mi hermano. Quizá a veces es en la palabra, pero a veces esa palabra que Dios nos habló, no, al momento no la podemos entender en su plenitud, en su totalidad, pero posteriormente la vamos a vivir en un momento dado. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y hay momentos donde esa palabra que quedó en tu mente no solamente va a ser un momento, una palabra de conocimiento, o de intelecto, sino va a ser una palabra que va a entrar en tu corazón y se va a hacer vida. Se va a hacer vida y vas a practicarla en parte de un contexto, en el sentido de que vas a atravesar quizá alguna dificultad, y ahí vas a recordar esa palabra que Dios te habló. Vamos a la escritura. Dice Marcos capítulo 4, versículo número 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo:
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Note, mi hermano, lo que está sucediendo aquí. Jesús dice que llegó la noche, despidió la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, dice que los discípulos tomaron a Jesús y lo subieron a la barca. Después que Jesús despide a la gente, Jesús le dice: vamos a pasar al otro lado. Despide a la multitud y los discípulos tenían ya una barca dispuesta y luego los suben a la barca. En esa travesía, Jesús comienza algo que a usted y yo quizás nos pueda suceder. Cuando usted ha estado trabajando arduamente, después de una jornada larga de todo el día, usted siente ese cansancio físico, y necesita ¿qué? Un descanso. Dice que pasó, Jesús enseñaba la palabra todo el día hasta que llegó la noche. Se puede imaginar Jesús todo el día enseñando. Llegó la noche y ahí es donde dice: ay, ahora es un tiempo donde voy a descansar. Entra a la barca y lo primero que Jesús hace es que ya les había dado instrucciones que iban a pasar al otro lado, y como ellos eran expertos en manejar la barca, recuerden que Pedro, Santiago y Jacobo eran pescadores. Ustedes pescan, ustedes son los capitanes por este momento, yo voy a dormir. Porque Jesús, hermano, en cierta forma estaba exhausto, estaba extremadamente cansado, fatigado, había estado todo el día. Él sabía que había llegado a un agotamiento total, que había desgastado todas sus energías y necesitaba un verdadero descanso, especialmente en la noche, porque yo creo que la noche se hizo para descansar, ¿verdad? Y era la noche, se fue a descansar. No solamente yo creo que la noche se hizo para acostarse, sino también para dormir y para tener un sueño placentero. Porque muchos de nosotros podemos estar cansados y queremos dormir, pero solamente no estamos acostados, pero a veces estamos inquietos, ni podemos dormir. En Jesús no. Jesús había enseñado, él sabía que necesitaba un verdadero descanso. Llegó la noche y él comienza entonces, se acuesta, se duerme y tiene un sueño placentero, plácidamente tiene sueños tranquilos, agradables, de imagínese un sueño profundo, a gusto, tranquilo. Ese es nuestro Señor. Esta parte lo compartí en mi devocional con algunos de mis hermanos aquí, y resaltó un pensamiento de los que estamos ahí presentes, y dijo: pastor, aquí algo veo yo, cómo Jesús pudo dormir tan tranquilo, en esa quietud. Quizá nosotros podamos dormir igual que él. Le digo: podemos llegar a hacerlo. Cuando no hay problemas, claro que sí podemos dormir. Pero cuando surgen las tormentas, cuando surgen esas dificultades, cuando surgen esos momentos difíciles que atravesamos, ¿podremos dormir
con esa quietud, ¿no? Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo, plácidamente ahí teniendo sus sueños, sin interrupciones. Pero de repente dice que vino una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que las aguas estaban entrando en la barca y la barca parece que se estaba hundiendo. Y allí los discípulos, al mirar eso, fueron al maestro y lo despertaron y comenzaron a decir: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Ahí es donde nosotros entonces tenemos que entender, mi hermano, y recordar el momento donde Dios ya ha hablado a nuestra vida, palabras que Dios ministró anteriormente en nuestro corazón, que pero por el momento no las podemos entender en el presente, pero en un futuro las vamos a comprender mejor. Ahí es donde ellos habían entendido ciertos mensajes o ciertas enseñanzas de las parábolas que Jesús les enseñaba, les daba lo que significaba. Ellos habían adquirido conocimiento, la habían guardado en su mente, en su corazón. Entonces quiero decirle que no solamente, mi hermano, el tener conocimiento se necesita más que tener conocimiento o entendimiento de la Escritura. Tenemos que entender que tenemos que aplicar esos conocimientos de una manera efectiva en nuestra vida cotidiana. Hacer reflexión de uno mismo, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas, de saber que aunque a veces pensamos que somos capaces, que tenemos habilidad, que podemos salir adelante, tenemos que entender que hay limitaciones, que no todo lo podemos ser ni hacer, y que hay cosas que Dios permite para que de esa manera puedan resaltar o salen a relucir estas imperfecciones o esas debilidades que por un momento creemos que nosotros podemos hacer todo sin la necesidad de ayuda de nadie, aún del mismo Dios. Y cuando miraron eso, los discípulos que la barca se estaba hundiendo, imagínense, ellos eran pescadores, tenían esa destreza, esa habilidad, tenían experiencia de saber tratar con asuntos del mar, pero ahora se encuentran que estaban en un grave peligro, donde sí o sí necesitaban de la ayuda de ¿quién? Del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nosotros como personas tenemos limitaciones y desconocemos muchas cosas que Dios nos quiere enseñar, especialmente cuando enfrentamos tempestades o momentos turbulentos, periodos de agitación, de inestabilidad, momentos que son difíciles, desafiantes, que provocan incertidumbre en nuestra vida, que no podemos ver con claridad lo que estamos viviendo o atravesando, especialmente en los contextos de que atravesamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, que usted está atravesando en su vida personal una enfermedad, que le han diagnosticado un cáncer. En un momento usted se siente desesperado porque está enfrentando una dificultad muy difícil que está fuera de su alcance, que usted depende sí o sí de Dios, o tiene una dificultad quizá en su vida familiar con sus hijos, conflictos en su trabajo, o quizá una situación económica donde usted está pasando una crisis financiera muy fuerte, donde está a punto de perder su casa o cosas que usted sabe que realmente valora. Momentos que atravesamos que traen por un momento altos grados de estrés, de desesperación, que no podemos o no hayamos qué hacer, desesperados, ¿verdad que sí? Y eso es lo que estaba pasando. Momentos donde los discípulos enfrentaron una dificultad, una turbulencia, una tempestad en su vida, de que tuvieron que despertar a Jesús, tuvieron que acudir a Jesús. Y ahí es donde podemos observar, mi hermano, que en todo momento Jesús quiere enseñarnos algo. Quizás estás atravesando un momento emocional difícil,
una depresión que no puedes salir de ello, no puedes comprenderlo por qué caíste ahí, en lo más profundo, y no puedes salir de esa depresión. Si Jesús va en tu barca, Jesús está contigo. Quizá puedes pensar que Jesús no te escucha, que Jesús no te ve, porque aparentemente Jesús está durmiendo. No, Jesús tiene control de todo. Él tiene control no solamente de las circunstancias, sino de tu vida. Pero quiere enseñarte algo. Quiere que no dependas de ti, que hay limitaciones, que hay cosas que tú no vas a superar por ti mismo o por ti misma, que solamente Jesús lo puede hacer en ti y a través de ti. Y eso es lo que llegó a vivir en la vida de esos discípulos, que miraron que aunque ellos eran tener esa capacidad, esa habilidad, esa destreza de ser pescadores, pero encontraron que aún en esa gran tempestad, ni sus habilidades, ni destreza y capacidad pudieron lograr y llegar a donde tenían que llegar. Tuvieron que ir a Jesús y despertar a Jesús, ir a clamar a Jesús, ir a decir: Señor, te necesitamos. Yo creo que en nuestra vida diaria, hermano, necesitamos cada día a Jesús. Él entiende todo lo que estamos atravesando. Y déjeme decirle las palabras escritas que están en la Escritura, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a todos los que aman al Señor. ¿Sí? Todas las cosas que nos puedan suceder ayudan a bien a todos que amamos al Señor. Dios tiene propósitos y Dios los obra para bien. Aparentemente pueden surgir ciertas situaciones que pueden verse que va a producir algo negativo. Déjame decir que Dios lo produce en algo positivo. Dios te quiere enseñar algo a través de lo que estás atravesando, aunque por el momento no lo puedas comprender o entender. Pero Dios te va a enseñar algo. Una vez que lo atravieses o lo pases, lo vas a comprender. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él es fiel. Él está contigo. Él no te desampara. Él va a estar ahí para poder escucharte, entender. A veces cuando atravesamos momentos pensamos que Dios no está ahí con nosotros. Déjame decirte, mi hermano, esos momentos difíciles, cruciales de la vida que enfrentamos o enfrentamos, es cuando vemos más a Dios moverse. Es cuando podemos ver el poder de Dios manifestarse. Y es cuando los discípulos es cuando pudieron ver. Jesús estaba con ellos, estaba durmiendo, pero cuando afrontaron esa tempestad y llegaron a esas limitaciones en sus personas, ahí es donde vieron a Jesús, no solamente que estaba presente, sino que vieron a Jesús manifestar su poder. Jesús se levantó y le dijo a los vientos y al mar que cesaran. Dios tiene control de las cosas que nos puedan suceder. Y dice que todo se aquietó y hubo una bonanza. Y fue la expresión de ellos, diciendo: ¿quién es este hombre que cuando le habla a los vientos y al mar le obedecen? Y esa es la expresión de usted y de mi persona. Pensé que por un momento Jesús me había abandonado, pero ahora veo quién es este Dios, que Él sabía mi situación. Ahora veo que me sacó de esta dificultad, de este momento crucial de mi vida. Y uno se queda sorprendido. Puede uno alegrarse y poder entonces llegar a un momento de comprensión, de entender no solamente de algo teórico en la palabra que el Señor nos habla, sino que esa palabra que Dios nos habló anteriormente la podemos ahora vivir. Y no solamente vivir, sino ahora entender y comprender en su plenitud. Cosas que nos suceden en nuestra vida, a veces decimos, la expresión es esta: si usted estás atravesando un momento difícil, probablemente puede decir: yo no sé por qué esto me sucede a mí. Yo creo que tenemos que cambiar las palabras, decir:
no es lo que me sucede a mí, sino lo que sucede dentro de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme, enseñarme a través de esa situación? Dios nos prueba, no el hecho de probarnos, de saber que hacer algo mal. No, Dios nos prueba en esa situación. Quizá fue una prueba, no estoy diciendo lo que fue una prueba, pero quizá Dios lo permitió, Jesús lo permitió, que hubieran tempestad, para revelarles a los discípulos no lo que les sucedía a ellos, sino lo que sucedía dentro de ellos. ¿Cuál era la reacción? ¿Cómo iban a reaccionar en medio de esa tempestad? ¿Si iban a desesperarse, a angustiarse, a andar corriendo desesperados, o iban a confiar en Jesús? Tenemos que llegar a un momento de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, de no solamente tener un conocimiento de la palabra, decir, sí, la palabra de Dios dice, no, pero que esa palabra se haga vida y que puedas creer que Dios está contigo, que estás atravesando un momento doloroso, crucial, difícil, que no la puedes entender y te estás ahogando, pero no te lleva a la desesperación, no te lleva a angustiarte y a irte a la embriaguez y al alcohol, a buscar y desesperadamente buscar ciertas cosas donde puedas ahogar tus penas. Es donde puedes decir, no, Dios está conmigo. Y los discípulos podían comprender y dijeron, y Jesús dijo, bueno, ¿por qué están tan amedrentados? ¿Por qué están tan desesperados? ¿Qué no confían en mí? ¿Qué no saben que yo estoy con ustedes? ¿Por qué se desesperan? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, mi hermano. Que no tenemos que enseñar tener solamente conocimiento, entendimiento de la Escritura. Esto, más que un entendimiento teórico, tiene que ser algo práctico. Que la palabra de Dios se manifiesta cada día en nuestra vida diaria. Dios no te va a dejar. Y si estás pasando un momento de circunstancia difícil, Dios te quiere sanar. Y a veces son esos momentos difíciles donde Dios te muestra tu carácter. ¿Sabía eso, mi hermano? Y lo digo porque todos tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Atravesamos cosas que a veces no las entendemos. Hubo una crisis emocional en mi vida hace años, que nunca lo mencioné y lo viví como pastor. Probablemente yo pienso que fueron unos 2 años que ni mi esposa lo sabía. Pero una lucha interna de depresión por lo que estaba viviendo. Y me sentía desesperado. Y allí donde dije, Señor, ayúdame a no correr de ti, sino a correr a ti. Y hay un momento donde quería salirme, quería desubicarme, pero le dije, ayúdame a confiar en lo que me has dicho. Fueron momentos muy cruciales. Y ahora le compartí a mi hermano Tony. Y digo, ¿sabes qué, Tony? Esto Dios lo usó para sanar mis heridas emocionales. Aunque no lo pude entender, comprender al momento, pero Dios todo eso utilizó para sanar cosas que yo desconocía que habían en mí. Y me sanó. Me sanó. Utilizando la adversidad. Fíjese. Para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Y a partir de ahí entré a una palabra que el Señor me dijo, y esta es la palabra: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Verdad? A veces tiene el conocimiento, pero no el entendimiento. Porque una vez usted conoce que dice, el Señor te ha hecho libre, que Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Sí, el Señor lo dice, sí, pero cuando Dios te abre el entendimiento y comienzas a vivir esa palabra que Dios nos ha dado, ha venido para traer vida y vida en abundancia. Y ahora, a partir de eso, mi hermano, Dios trajo libertad a mi vida. Dios sabe que no miento. Y cada vez que me levanto hay una alegría, hay un contentamiento en mi alma y en mi corazón. Y puedo vivir esa vida abundante. Eso es lo que Jesús nos enseña.
Dios nos enseña momentos o permite momentos cruciales en nuestra vida, pero cuando atravesamos y llegamos al lugar asignado, Jesús dijo: vayamos al otro lado. Con Jesús llegamos a donde tenemos que llegar. Pero cuando llegamos a ese lugar, ahora ya no tenemos, mi hermano, ese entendimiento intelectual, sino tenemos un entendimiento, una experiencia. Y esa experiencia nos lleva a tener empatía y consideración hacia los demás. Ya usted y yo ya no pensamos en nosotros mismos, ya pensamos en otros. A veces es necesario, mi hermano, que vamos a atravesar situaciones, porque si a veces no las atravesamos, no podemos comprender o entender el dolor de los demás. Personas que han perdido situación o un hijo o algo, pueden sentir el dolor ajeno de una persona, mientras otros que no lo pueden comprender en su totalidad. ¿Me doy a explicar? Iba a decir algo, pero no sé si lo digo o no. Dígalo, pastor. Conocí una persona que se la pasaba, bueno, mejor no digo, se la pasaba en ciertos momentos de su cuerpo con dolores y me molestaba y decía: ay, cada rato va a hacer esto y hacer lo otro, hasta que me sucedió a mí. Y ya cuando me sucedió dije: por andar abriendo mi boca y por andar diciendo lo del otro, ahora entiendo. Y fui a Dios y le dije: Señor, perdóname, fui muy hábil para criticar a esta persona, pero ahora que lo estoy viviendo, comprendo que no lo hacía porque lo quería hacer, tenía un problema en su persona. Y ahora que lo vivo y que lo viví, fui con el Señor y digo: Señor, perdóname. Y pude comprenderlo. Jesús no solamente enseñaba parábolas para que tuvieran conocimiento o la palabra, sino para no solamente adquirir conocimiento, sino para que esa palabra tuviera vida en nosotros y después podamos experimentarla. Y una vez experimentarla, Dios nos abra ahora el entendimiento en esas áreas internas de nuestra vida, para entonces tener empatía hacia otras personas. Y aquí termino. Que eso es lo que sucedió en los discípulos. En el capítulo 5 dice la escritura, versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, ¿quién? Jesús. ¿De dónde salió? De la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salían aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron
y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. ¿Qué dice? Sentado. ¿Qué más? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Escuche muy bien. Jesús entró ¿en dónde? En la barca. ¿Qué hizo el que había estado endemoniado? Le rogaba que estuviese con él. Pero note todo el contexto. ¿Cómo Jesús trae liberación a este hombre? Usted leyó todo en la condición como se encontraba. Pero después que Jesús lo libera, hay tres cosas que podemos sacar esa verdad: que estaba sentado, vestido, ¿y qué más? Y en su cabal juicio, o en su juicio cabal. Mentalmente estaba lúcido, consciente, capaz de tomar decisiones. Estaba pleno en sus facultades mentales, sin confusión, orientado, capaz de entender, de actuar de manera responsable. Juicio, tenía una mente sana. Ahora podría entender, comprender, de ver su situación. Ahora, hermano, estaba completamente sano y libre. Pero lo que me llamó la atención es en cuanto a su cabal juicio, que estaba lúcido, consciente y capaz de tomar decisiones, pleno en sus facultades mentales, sin confusión alguna, donde él podía entender claramente quién era ahora él como persona. Dios lo había libertado. Y ahora miro cómo ahora, teniendo ese entendimiento, donde Jesús le trae esa libertad, quiere seguir a Jesús. Le ruega a Jesús para estar con él. ¿Y Jesús qué hace? Solo impide, no lo rechaza. No es que ya no lo quiera que esté con él, no, dice: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Note la diferencia, mi hermano. Miramos que toda la gente que miró, la gente que eran dueños de los cerdos, miraron cómo este hombre fue liberado, restaurado y sanado. Sin embargo, esta misma gente va, da la noticia, y viene multitud de gente a ver lo sucedido, y ven a este hombre sano, completamente libre, y le ruegan a Jesús que se vaya de sus contornos. No querían estar con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban sin entendimiento. No podían entender la situación de la condición como se encontraba este hombre. ¿Me doy a explicar? Hasta que Dios nos abra el entendimiento, en muchas áreas no vamos a poder comprender. Ahora Dios iba a usar a este mismo hombre, a un solo hombre, que ahora estaba en su entendimiento, en su juicio cabal, con entendimiento. Y Jesús le dijo: no me sigas.
Ahora tú eres el que vas a ser usado por mí para que cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y al ver el testimonio de ti van a creerte a ti, pero van a creer en mí. Y yo les voy a abrir el entendimiento. Qué lindo para cuando llegamos a esa dimensión, mi hermano, que podamos ser conductos de bendición a otros. Que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que podamos llegar y ser capaces de tener un pleno entendimiento. Todo lo que te pueda suceder es para bien, nunca lo olvides. Pero permite que Dios siga haciendo su obra en y a través de ti. Todo lo que te acontezca, ten la seguridad que Dios está en la barca. Dios está contigo. Y en situaciones muy desafiantes, momentos turbulentos, donde entra quizá la desesperación, puedes saber que el Señor es tu refugio y que el Señor está allí para cuidarte, para sanarte, para liberarte, para restaurarte, pero al mismo tiempo para producir a ti empatía, puedas sentir y entender el dolor ajeno y puedas ser de bendición a los demás. Ya no pensar en ti y encerrarte en ti, sino poder ministrar y ayudar a otros a través del poder del amor de Cristo. Le brindamos aplausos al Señor con todo el corazón, iglesia. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno. ¿Cuántos aman a Jesús? Dios es fiel, ¿verdad que sí? Puedes. Ahora, ¿sabe que cuando intencionalmente hicimos esto de juntar las sillas de esta forma? Porque a veces las teníamos más separadas y dice, salude o abrace al que está a su lado, y no había nadie a mi par. A veces me decía, salude al que está a su lado. Pues ¿cuál? No hay nadie, y me sentí incómodo y tenía que correr. Pero ahora estamos más juntos. Yo lo voy a pedir, si al que está a tu lado, si es mujer o algo, tener cuidado. Simplemente aquellos que vienen como familia, abraza a tu hijo, abraza a tu hija y dile, Dios está contigo, Dios te ama y cuenta conmigo en también yo puedo ayudarte y ministrarte. ¿Me permiten orar por ustedes? Sí. Amado Padre, te doy gracias porque cada vez nos abres el entendimiento de tu palabra, que nos enseñas que no es un rito religioso, más que un rito, es una relación, Señor, que es un proceso de vida, donde que continuamente tú nos vas formando y transformando, y donde cada vez más nos enseñas y nos traes libertad. Solo tú puedes entender, Padre Santo, y comprender nuestra situación de vida, y usas medios, Padre Santo, para traer libertad, aunque a veces no lo comprendamos. Padre, en este momento me uno con tus hijos, con tu iglesia. Pido que tu espíritu de gracia y de amor sea derramado en sus corazones. Tu espíritu de poder, Señor, manifieste, Señor, tu grandeza y tu amor en cada uno de ellos. Que cada día puedan vivir la plenitud de vida en Cristo Jesús. Que ellos puedan entender y saber que son amados por ti, que tú los cuidas, los proteges, Señor, que no les hará falta nada, Señor, que tú les suplirás todo lo que les hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Bendigo, Padre, tu nombre, y bendigo a tu iglesia, a mis hermanos, a tus hijos, a tu congregación, y lo hago siempre, Padre, en todo, en el nombre que es sobre todo nombre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, puede mantenerse sentado. Vamos a tener algunas cosas que queremos. Sí, usa esto.
Dios les bendiga, iglesia preciosa y amada del Señor. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra.